Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy les traemos una historia escalofriante que pondrá a prueba su valentía. En el episodio de hoy exploramos La sombra que me sigue, un relato perturbador sobre una sombra que no se comporta como debería. Acompáñenme en este viaje a lo desconocido, donde las sombras tienen vida propia y esconden secretos oscuros. Mi nombre es Marta Pérez y soy una arquitecta de 30 años que vive en una pequeña casa de 2 pisos en los suburbios de Monterrey. Mi vida, aunque ajetreada, es bastante rutinaria. Trabajo desde casa en proyectos de diseño de edificios, disfruto de las tardes en el café local y paso los fines de semana con mis amigos. Nunca pensé que algo tan mundano como una sombra pudiera alterar mi vida de manera tan dramática. Todo comenzó una noche de invierno, después de una larga jornada en la oficina. Un día que me tocó ir, me dirigí a mi casa con la mente agotada. Al entrar, noté que algo no estaba del todo bien. La casa estaba silenciosa, pero había algo inquietante en el aire. Decidí dejarlo pasar y me preparé para una noche tranquila. Sin embargo, mientras me preparaba para ir a dormir, noté algo extraño. Mi sombra en la pared del pasillo no se movía en sincronía con mis movimientos. Al principio, pensé que estaba demasiado cansada para notar detalles triviales, pero con el tiempo, la sensación se hizo más pronunciada. Mi sombra no solo parecía moverse de manera autónoma, sino que también parecía señalar hacia rincones oscuros de la casa. A veces, al pasar junto a la ventana del comedor, mi sombra se extendía hacia el patio trasero, donde el jardín estaba sumido en la penumbra. Esa primera noche que esto ocurrió, me encontré despertando en medio de la noche con una sensación de opresión. Miré hacia la esquina de mi habitación y vi que la sombra proyectada en la pared estaba distorsionada y agitada. Parecía que estaba tratando de escapar de la pared, moviéndose. Intenté encender las luces, pero el interruptor no respondía, y fue que sentí una sensación de frío. Me di vuelta para no ver la sombra y me tapé de pies a cabeza hasta quedar dormida. La noche siguiente, mientras dormía, escuché un ruido extraño proveniente del piso inferior. Decidí bajar a investigar y encontré la cocina en completa oscuridad, a pesar de que normalmente la luz de noche debería iluminar el espacio. Al encender la luz, noté que todos los objetos de la cocina estaban en desorden. La sombra de una figura se proyectaba en la pared, moviéndose como si estuviera buscando algo. La sensación de ser observada era palpable. En un rincón encontré una serie de dibujos garabateados en la pared, como si un niño los hubiera hecho o alguien hubiera intentado comunicarse de alguna manera. A la mañana siguiente decidí investigar más a fondo. Recorrí la historia de la casa en la biblioteca local con viejos periódicos y descubrí que la casa había sido construida en 1930. Antes de ser mi hogar, había sido una mansión que sufrió un incendio en 1950 y el propietario anterior había desaparecido misteriosamente según las noticias de esos días. Fue que busqué platicar con mis vecinos de edad avanzada y me contaron la leyenda que hablaba de un hombre llamado Don Alejandro, quien había sido un aficionado a la alquimia y la magia oscura. Me dijeron que la casa había sido un lugar de prácticas ocultas y que algo oscuro había quedado atrapado en las sombras del lugar. Mi investigación me llevó a buscar en algunas cajas que había en la casa cuando llegué a la misma y a encontrar un viejo diario en ellas. El diario estaba lleno de anotaciones sobre rituales y prácticas esotéricas. Entre las páginas encontré una referencia a la sombra que busca liberación, una entidad que se decía que había sido atrapada en la casa.
Las descripciones coincidían inquietantemente con mis experiencias. La sombra parecía estar buscando algo, y su comportamiento errático estaba diseñado para atraer a las personas hacia lugares oscuros. También encontré un libro antiguo. Al abrirlo, descubrí que era un manual de rituales, con anotaciones en los márgenes que parecían estar dirigidas a un ser llamado el espectro de las sombras. Las experiencias se volvieron más perturbadoras. Una noche, mientras trabajaba en un diseño en mi oficina en casa, el ambiente comenzó a cambiar. Noté que el aire se volvía más denso y que mi sombra proyectada en la pared parecía extenderse y deformarse. Entonces, de repente, sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera tratando de apoderarse de mi energía. La computadora comenzó a mostrar imágenes y textos aleatorios, como si alguien estuviera manipulándola desde otro lugar. En un momento, la sombra en la pared comenzó a adquirir formas grotescas y distorsionadas. Vi figuras extrañas que parecían moverse mientras una fría brisa recorría la habitación. Mi corazón latía con fuerza y el miedo se apoderó de mí. Decidí cerrar la oficina y salir a dar un paseo para despejar mi mente, pero la sensación de estar siendo observada no me abandonó. La situación llegó a un punto crítico cuando empecé a experimentar fenómenos adicionales. En una tarde lluviosa, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuché pasos pesados en el piso superior. Decidí investigar, pero no encontré a nadie. Esa noche, mientras intentaba dormir, la atmósfera en mi habitación cambió drásticamente. La habitación se llenó de un zumbido constante y las sombras en las paredes parecían moverse con una vida propia. La temperatura cayó bruscamente y un olor a azufre llenó el aire. Mi sombra, proyectada en el suelo, comenzó a retorcerse y a cambiar de forma, como si estuviera tratando de escapar de su prisión. Decidí enfrentar la entidad. Recurrí a la ayuda de un amigo, Marcos, quien es un experto en esoterismo y prácticas espirituales. Marcos realizó un ritual de limpieza en la casa, utilizando sal, hierbas y una serie de oraciones para crear un escudo protector. Mientras él recitaba las oraciones, la sombra en el suelo se contorsionaba violentamente, proyectando figuras grotescas en las paredes. El ambiente estaba cargado de una energía pesada y la temperatura en la habitación descendió drásticamente. Marcos me explicó que el antiguo ritual había sido diseñado para liberar a la entidad atrapada, pero también advirtió que las entidades oscuras pueden ser extremadamente peligrosas. La lucha entre el hechizo de liberación y la presencia oscura creó un ambiente de tensión que se podía sentir en cada rincón de la casa. Finalmente, el ritual llegó a su fin y la sombra se desvaneció lentamente, volviendo a su forma normal. La experiencia dejó una marca en mi vida que nunca olvidaré. A pesar de que la entidad parece haber sido liberada, la sensación de que algo oscuro sigue acechando en las sombras. Cada vez que la luz parpadea o escucho un sonido inexplicable en la casa, no puedo evitar recordar lo que ocurrió y el antiguo mal que estaba en la casa. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta aterradora historia tanto como yo disfruté contándola. Si les ha gustado, La sombra que me sigue. No olviden dejar un comentario y compartir el video con sus amigos. Recuerden suscribirse a Noches Aterradoras para no perderse nuestras próximas historias de terror. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más misterios y fenómenos paranormales. Hasta la próxima, y recuerden, no todo lo que está en la sombra siempre permanece oculto.